Muy buenos días, sean todos bienvenidos a este tiempo de la meditación en la palabra de Dios. Vamos a continuar nuestro estudio en el Evangelio de Mateo. Vamos a estar en el capítulo 3 y el título de esta meditación es El bautismo de Jesús, un mensaje de gracia para ti. Y vamos a hacer un poco de memoria de lo que hemos estado viendo en este Evangelio de Mateo. ¿Qué tiempo esperarías con fe y paciencia para el cumplimiento de una promesa? Si tu pareja te promete un viaje por motivo de tu aniversario de bodas, ¿qué tiempo esperarías para que se cumpliera ese viaje? O la promesa de las mejores vacaciones prometida por alguno de tus padres o amigos. 1 año, bien. 2 años, ya suena difícil. 3 años es casi imposible. O 4 años, seguro que nunca se cumplirá esa promesa del gran viaje de aniversario o de vacaciones. El pueblo de Dios, la nación de Israel, lleva más de 400 años esperando el cumplimiento de las promesas de su Salvador, aquel que estaría en el trono de David para siempre, quien los libertaría del dominio al cual se encontraban sujetos. Y a diferencia de tu pareja o padres, que sin duda se pueden equivocar, el pueblo de Israel esperaba el cumplimiento de las promesas de Dios y Él nunca falla. Oremos para que Dios nos ayude en este tiempo. Dios, en este día te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú pues has preservado este mensaje para que nosotros podamos meditar en él, Señor. Gracias, Señor, porque pues lo tenemos en el lenguaje pues que tenemos en común, Señor. Gracias, Padre, por estas traducciones y rogamos que en este día tú nos ayudes a comprender esta porción de la Biblia que estaremos estudiando el día de hoy, Señor. Rogamos, Padre, que tú pues nos des esa retención, la comprensión para después poderlo poner en práctica en nuestras vidas. Rogamos, Padre, que este tiempo sea de bendición, de edificación para cada uno de nosotros y pedimos esto y lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hoy estaremos en el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Y pudimos ver en el Evangelio de Mateo 3, 1 al 12, un hombre que predicaba del arrepentimiento y bautizaba, preparando el camino para la llegada del Mesías, que cumpliría con las promesas dichas por los profetas del Antiguo Testamento. Juan predicaba el arrepentimiento de los pecados desde el desierto. Mateo capítulo 3, versículo 1 nos dice: En esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era el siguiente, versículo 2: Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Juan el Bautista es quien proclama desde el desierto el mensaje de arrepentimiento para el pueblo de Dios. Un mensajero que profetizó Isaías hace más de 600 años, el cual menciona a un vocero de Dios que profetizaría del arrepentimiento de pecados para preparar el camino para la venida de Dios. Y Juan el Bautista daría cumplimiento en el año 30 después de Cristo aproximadamente a esta profecía. Versículo 3. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: Es una voz que clama en el desierto, preparando el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Juan tendría cierta similitud con el profeta Isaías. Leamos Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Y ellos contestaron: Era un hombre velludo y tenía un cinto de cuero en la cintura. Elías de Tisbe, exclamó el rey. Esto de un hombre velludo podría ser traducido como o vestido de ropa hecha de pelo de camello, ceñido con un cinto de cuero, una vestidura que podría ser relacionada con los profetas del Antiguo Testamento. Según Zacarías 13:4, en aquel día la gente se avergonzaba de decir que tenían el don profético. Nadie se haría pasar por profeta vistiéndose con ropa de profeta. Versículo 4 de Mateo 3 nos dice: Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinto de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre.
Es por eso que Juan tendría cierta similitud con el profeta Elías en cuanto a su vestimenta. Y Juan predicaba en el desierto de Judea el mensaje de arrepentimiento de pecado. Existe una audiencia que escuchaba este mensaje y se arrepiente para posteriormente ser bautizados, lo que nos permite ver que este arrepentimiento no era secreto o desapercibido. Quienes reconocían su pecado contra Dios lo hacían público mediante el bautismo que practicaba Juan. Mateo capítulo 3 versículos 5 y 6 dicen: gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salían para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Entonces podemos ver que después de confesar sus pecados, eran bautizados. Para Mateo es claro, el reino de los cielos se ha acercado. Y como se puede ver en el capítulo 1 y 2, nos ha dado la evidencia del por qué Jesús puede reclamar el título de Rey y Mesías. Juan es aquí el portavoz de Dios, y si bien hay una audiencia que lo reconoce, también existe quien no reconoce el mensaje de arrepentimiento de pecado de forma genuina, quienes creían tener una salida a la inminente ira venidera de Dios, solo por pertenecer a la ciudadanía de Israel como descendientes de Abraham. Pero aún Juan los exhorta al arrepentimiento, que reconsideren la forma de vida que llevan y procedan al arrepentimiento genuino por la vida que llevan contra la voluntad de Dios. Mateo capítulo 3 versículos 7 al 9 nos dicen: cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. Camada de víboras, exclamó, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira venidera? ¿Quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Arrepentimiento contrastado con la hipocresía de una falsa seguridad por pertenecer a un grupo religioso, donde es sobrevalorado un sistema de creencias sin que éstas sean conforme a la voluntad de Dios y se demuestran con una vida que va contra las leyes y normas establecidas por Dios. Y sí, es aquí que Juan señala tanto al grupo de saduceos y al grupo de los fariseos, acusándolos de intentar evitar la ira futura de Dios, aun con su falta de arrepentimiento y la falsa seguridad por pertenecer solo a un grupo étnico. Los versículos 10 al 11 son tomados por Mateo como una ilustración de qué es lo que ocurrirá por no proceder al arrepentimiento, y toma dos figuras que nos hablan de juicio. La primera figura o ilustración que pinta Mateo es la de los árboles que son cortados por no ser fructíferos en el versículo 10. Y la segunda figura o ilustración usada por Mateo es la de los granos que son separados de la paja, donde la paja, como algo infructífero, es quemada y solo se conserva el grano, fruto de una siembra y cosecha productiva. Versículos 10 al 12 de Mateo capítulo 3. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es. Todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Estas son las dos ilustraciones que Mateo ocupa para señalar el juicio inminente de parte de Dios. Es así como estos dos grupos son claramente señalados en esta porción de la Biblia: quienes proceden al arrepentimiento y quienes se mantienen en orgullo y pecado.
El versículo 11 es usado dentro de esta serie de cumplimientos proféticos y señales establecidos por Dios para identificar al Rey y Mesías prometido, donde Juan es solo un siervo de Dios que proclama el arrepentimiento y este bautiza temporalmente, mientras llega el cumplimiento del ministerio de Jesús, el cual bautiza en el Espíritu Santo y con fuego, terminando con esta larga espera del Mesías prometido a Israel. Ahora estaremos viendo el bautismo de Jesús y qué es lo que acontece dentro de estas señales proféticas sobre la identificación del Rey y Mesías que Mateo nos está ilustrando. Ahora, el bautismo de Jesús. Cristo no niega que Juan tenía la necesidad de ser bautizado por él. Sin embargo, declara que ahora será bautizado por Juan. A Jesús también le conviene cumplir toda justicia, de cumplir toda instrucción divina, y para mostrar su disposición a cumplir con los preceptos de justicia establecidos por Dios, se bautiza. Veamos este diálogo entre Juan y Jesús en los versículos 13 al 17 de Mateo capítulo 3, los cuales dicen de la siguiente forma: Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: Este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Juan bautizaba en un bautismo de arrepentimiento de pecados, y Jesús es sin pecado. ¿Por qué se bautizó entonces Jesús? Hebreos 4, versículos 14 y 15 nos dicen lo siguiente: Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Mateo nos da una respuesta con su estilo judío. Dios lo había dispuesto así. Y esa es la respuesta que da Mateo a este interrogante de por qué Jesús tenía que bautizarse. Y como el autor de Hebreos lo declara, Jesús conoce todas nuestras debilidades, pues Jesús se hizo semejante a los hombres. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21 nos dice lo siguiente: Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Los cristianos creemos en Dios, y los cristianos creemos en Dios, que conoce de cerca nuestra miseria y debilidad, nuestros problemas y pobrezas, así como también compartió las alegrías, y es por eso que podemos confiar en él, en su misericordia y su compasión. Dentro de este mensaje que Mateo está plasmando, nos deja ver un acontecimiento tan importante, pues como ya vimos en los capítulos 1 y 2, las credenciales de Jesús se han mostrado. Por medio de un nacimiento excepcional, su genealogía, su ciudad de nacimiento y su sobrenombre. Ahora es Dios y el Espíritu Santo dando testimonio de que Jesús es el Mesías anunciado a Israel. Versículo 13 nos dice que llegado el tiempo establecido por Dios, acude al río Jordán para ser bautizado por Juan. El ángel dicho a José, esposo de María, la madre de Jesús. ¿Recuerdan cuál era el propósito del nacimiento de este niño? Leamos y recordemos un poco lo que hemos estudiado. Mateo capítulo 1, versículos 20 y 21. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José,
Hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús salvaría a su pueblo de la condenación por causa del pecado. Y aquí en su bautismo inicia con el ministerio público que culminaría con su crucifixión, muerte y resurrección, para dar vida eterna a los pecadores. No sabemos mucho sobre la infancia de Jesús, salvo lo que Lucas comenta de su aparición y reunión con los religiosos en el templo. Pero después de su bautismo, los evangelios relatan su obra y ministerio público que darán mayor evidencia de por qué puede Jesús poseer el título de Rey y Mesías. Juan, sabiendo quién era Jesús, no su primo, sino el Hijo de Dios, intenta persuadirlo de que no se bautizara, pues es Juan quien debería ser bautizado por Jesús, y no como estaba ocurriendo. Juan reconoce su condición de siervo y que Jesús es mayor que él. ¿Cómo el pecador podría bautizar al Salvador que es sin pecado? Jesús responde que cómo podrían ambos evitar cumplir con lo que Dios establece y no cumplir con toda justicia requerida por Dios. A lo que Juan no pudo rechazar y sin más cambió su negativa de bautizar a Jesús. En el bautismo también Jesús está mostrando o dando testimonio de que está dispuesto a cumplir con toda demanda o exigencia que proceda de Dios Padre. En los versículos 16 y 27 podemos ver esto de que esto es una evidencia más de que Jesús es el Rey y Mesías esperado. El hecho de que solo Juan podía ver cómo el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús en forma de paloma, como la señal que Dios dio a Juan para identificar al Rey. Leamos Juan capítulo 1, versículos 32 al 34, los cuales dicen de la siguiente forma. Entonces Juan dio testimonio. Vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, es el que bautiza en el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el ungido de Dios. Pero esto también es el cumplimiento profético de Isaías, capítulo 11, versículos 1 al 3, los cuales dicen de la siguiente forma. Del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias, ni tomará decisiones basadas en rumores. El concepto de un rey ideal es lo que estábamos leyendo respecto a la profecía de Isaías. El concepto de un rey que representaría la justicia absoluta y la paz victoriosa para felicidad de toda la humanidad. Todo esto marcado como un claro contraste entre los reyes de Asiria y un rey ideal para Israel y el mundo entero. Para poder entender un poco más este concepto entre estos reyes injustos, entre estos reyes que van contra la voluntad de Dios, es necesario que puedas leer Isaías capítulo 10, versículos 16 al 33. Espero puedas leerlos más adelante. Pero en ellos encontrarás este concepto, este contraste entre el rey ideal esperado por el pueblo de Israel contra los reyes que van contra la voluntad de Dios, representados en los reyes de Asiria. El versículo de Isaías 11:2 describe el carácter de este rey ideal.
que sería todo lo contrario de los reyes de Asiria e incluso los reyes de Israel. Recordemos que algunos de estos reyes, la mayoría de ellos en el tiempo de reyes, es reconocido porque no hicieron lo que era conforme a la voluntad de Dios. Eran reyes malos, malvados. Pero sobre este rey que describe Isaías 11:2, sobre él reposaría el Espíritu de Jehová, y estas son las cualidades por las cuales se le podría identificar. Las cualidades son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, conocimiento, temor de Dios. La voz de Dios desde el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencias. Hemos podido ver cómo se cumplen algunas profecías en cuanto al bautismo de Jesús. Y se cumplen por la profecía de Isaías, cuando el Espíritu de Dios desciende sobre Jesús, está dando cumplimiento a la profecía de Isaías 11, versículos 1 al 3. Pero ahora tenemos esta frase: la voz de Dios desde el cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este mensaje celestial es una combinación de dos expresiones, una tomada de un salmo mesiánico. Es el Salmo 2, versículo 7, el cual dice: el rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y la segunda expresión, Isaías 41, miren a mi siervo, el que yo fortalezco, él es mi elegido, quien me complace. He puesto mi espíritu sobre él, él hará justicia a las naciones. El profeta describe la misión mundial del siervo de Jehová, el siervo sufriente, quien obedecería perfectamente la voluntad de Dios. ¿Recuerdas por qué se tuvo que bautizar Jesús? Para cumplir toda justicia demandada por Dios. ¿Es el bautismo una evidencia de que Jesús está dispuesto a sujetarse a la voluntad del Padre? Y es lo que el profeta está mencionando. El siervo de Dios es aquel que cumpliría, que obedecería perfectamente la voluntad de Dios. Y es así como Mateo nos deja plasmadas estas evidencias por voluntad de Dios para atestiguar que Jesús es el Rey y Mesías prometido a Israel, el cual traería salvación a todas las naciones. ¿Cómo podrían identificar estas señales y profecías declaradas en el Antiguo Testamento, hechas ya hace más de 400 años? Sin duda que un hombre alejado de Dios no podría, ni puede reconocer tales profecías, y menos su cumplimiento. Podemos ver en el contraste entre la multitud que ante el mensaje de Juan procede al arrepentimiento y como un hecho conjunto son bautizados en el mismo momento por creer en el mensaje que escuchan, contrastado con los fariseos y saduceos, que son grupos religiosos de la época que, aunque deberían saber y conocer de estas profecías, cuando escuchan el mensaje no proceden al arrepentimiento, sino que se mantienen firmes en su autojustificación por su origen étnico y religioso. ¿Qué sucede cuando creemos que la religiosidad popular o tradicional en nuestra cultura nos califica ya como cristianos, como seguidores de Jesús? Podríamos decir: yo nací en cuna cristiana. Mi familia podría ser otra opción. Mi familia es conformada desde mis abuelos por líderes o pastores. Hoy podrías estar formando parte de uno de estos dos grupos. No hay más opciones. ¿Se es de un grupo o del otro? Pues para Dios no hay medios o tibios. ¿A qué grupo perteneces? ¿Al primer grupo, el cual cree en el mensaje de Dios y procede al arrepentimiento? ¿O al segundo grupo, quienes oyendo el mensaje no lo creen y se mantienen en su orgullo y en su autojustificación? Los judíos llevaban más de 400 años de espera, y llegado el día del cumplimiento de las profecías, se habían apartado de Dios. Quizás hoy has escuchado que Dios juzgará a todos y que Jesucristo regresará por segunda vez, y digas:
Este mensaje ya tiene más de 1950 años y no se ha cumplido ni se cumplirá. ¿A qué grupo perteneces? ¿Perteneces al grupo de creyentes que se mantienen firmes en el cumplimiento de las promesas futuras de Dios? ¿O a los que son incrédulos ante este mensaje? Leamos 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes, no queriendo que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Quiero concluir con esto. Pon mucha atención, por favor. Todos tenemos un problema con Dios a causa de nuestro pecado. Romanos 3:10 nos dice lo siguiente. Como dice la Escritura, no hay justo ni aún uno. No hay quien no tenga pecado en su vida. No hay quien diga, yo no necesito confesarme delante de Dios y proceder al arrepentimiento porque mi vida es tan recta y tan justa que no lo necesito. Romanos 3:23 nos dice lo siguiente, y es una afirmación contundente. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Por lo cual, nadie puede decir, soy justo, no necesito de Dios, no necesito de este regalo. Y entonces, si todos hemos pecado, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Romanos 3:23 nos da una clara respuesta a esta interrogante y es la siguiente. Romanos 3:23. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Y la muerte a la cual se hace referencia en este versículo es una muerte espiritual, una separación eterna de la presencia de Dios. No puedes, a causa de tu pecado, disfrutar del regalo de vida eterna. No puedes disfrutar de todas estas promesas que Dios ha dejado para quienes proceden al arrepentimiento. Pero existe una solución establecida por Dios mismo para nuestro problema. Hemos estado hablando de cómo Jesús es el Salvador esperado para la humanidad. Romanos 6:23b. Pero el regalo que Dios da, la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 3:23 al 25 dice lo siguiente, por favor presta atención. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Podemos ver claramente cómo Dios da una solución. Y eso es, envió a su Hijo Jesús para morir en una cruz y por medio de el derramamiento de su sangre, hoy tú puedes disfrutar del regalo de vida eterna. Pero es necesario que realmente lo creas. Y si lo crees, procedas al arrepentimiento. Segunda de Corintios 5:18 al 20 nos dice lo siguiente. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos, vuelvan a Dios. Eso es lo que dice Corintios 5:18. Y es interesante cómo termina, ¿no? Vuelvan a Dios. ¿Recuerdas cómo Juan el Bautista predicó un mensaje de arrepentimiento y existieron dos grupos? Quienes obedecieron al mensaje y quienes lo rechazaron. Juan preparaba el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
Decía, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Hoy has escuchado por la misericordia de Dios este mensaje que está dedicado para ti. Vuélvete a Dios. ¿Qué harás? ¿Lo aceptarás? Como esa gran multitud que escuchando el mensaje de Juan procedía al arrepentimiento y después eran bautizados como un testimonio público de su arrepentimiento. ¿O lo rechazarás? Como el grupo de los saduceos y los fariseos, que creían que no necesitaban de este regalo de parte de Dios, que no necesitaban de Dios y lo rechazaron. Analiza y ten cuidado de no ser como los saduceos o fariseos, que se autojustificaron en una falsa, que se autojustificaron en un falso sistema religioso o en su origen étnico. Si has aceptado ya a Cristo como tu Señor o Salvador, espero que este mensaje te ayude a comprender más del plan de Dios para tu salvación, a ser agradecido con Dios, pues siendo Él el ofendido, fue Dios mismo quien buscó la reconciliación con la humanidad por medio de su Hijo. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí, amén. ¿Cuál es tu función actual dentro del reino de Dios en tu cargo de sacerdote? Oremos. Dios, en este día te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje, Señor. Gracias por permitirnos comprender más este advenimiento, la llegada o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque has atestiguado por medio del Evangelio de Mateo cómo cada una de estas señales proféticas referente al Mesías se cumplen en Jesucristo, Señor. Ahora eres tú mismo con esta voz audible, Señor, desde el cielo, diciendo: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento, Señor. Y es el Espíritu Santo dando testimonio, descendiendo en forma de paloma y posándose sobre él, Señor, que nos dan el testimonio de las credenciales de por qué Jesús puede poseer el título de Rey y Mesías. Ayúdanos a no ser incrédulos ante este mensaje. Ayúdanos a mostrar gratitud, Señor, y si realmente hemos escuchado, comprendido este mensaje, lo comprobemos con la manera en la que vivimos, Señor. Ayúdanos a proceder a este arrepentimiento genuino, Señor, a cambiar de ir contra tu voluntad, ahora a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Rogamos, Padre, que esto pueda ser grabado con claridad en nuestras mentes, que podamos retenerlo y de esta comprensión surjan, Señor, hechos y acciones que sean contundentes con lo que hemos escuchado. Te pedimos esto, lo rogamos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Espero que hoy que tú me escuchas hayas podido disfrutar de este mensaje que es de parte de Dios. Que tú puedas comprender realmente lo que esto implica. El nacimiento de Jesús, ahora estamos viendo su bautismo y lo que esto implica, las consecuencias que tienen para tu vida y para mi vida. Que Dios te siga bendiciendo. Gracias.